tu casa, Bretonia, la misma cerveza que tenías en un bar, ahora con la tranquilidad y la comodidad de tu casa. Blonde, Irish, Honey, IPA y APA. Hacé tu pedido en Facebook o Instagram. Bretonia Brewery. Bretonia, una cerveza digna de reyes. @ está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio @, generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio @. El Viaje, entrevistas a personalidades de la cultura. Un programa producido desde Villa Langostura, Neuquén. El Viaje con Carlos Rockmarino. Miércoles, 21 horas por Radio @. Buenas noches, estamos viajando, estamos en el viaje, estamos en Aruba, estamos con Diego Garnica en los controles de allí, de Buenos Aires, y acá, desde la Patagonia Argentina, desde Villa Langostura, Carlos Rockmarino. En este programa, en esta travesura radial que emprendemos todos los miércoles a las 20 horas desde aquí. Un programa que trata de mostrarles el turismo, las bellezas de Villa Langostura, la cultura y el arte. Hoy con la deuda pendiente del programa pasado, haciendo un homenaje a los 10 años de inauguración del monumento de Juana Zurduy allí en Buenos Aires, con un artista de lujo que en este momento tenemos el lujo nosotros, los angosturenses, de tenerlo aquí entre nosotros. Hablo nada más ni nada menos de Andrés Cerneri. Pero antes de ir a la entrevista y para entrarnos en tema, gracias a Fernanda Sallese que nos musicaliza el programa, vamos a escuchar a Los Piojos en Zurduy. Diego, cuando tú quieras. Vamos a hacer el último tema al año. Sí, sí. Último tema al año. Sí, sí. Malano, sí, 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 Juana Zurduy, roda el Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy. Galope audaz, doña Juana Zurduy, ven a morar la patria en la gran desvelada, recorro su paz. El español no pasará con mujer.
mujeres tendrá que pelear. Van a Sordón, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Traen al cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra del sol, en el Alto Perú, el eco nombra aún a Tupac Amaru, tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín de tu voz atacar. Van a Sordón, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Sesiones fotográficas online. Un espacio donde la fotografía será el complemento para liberarte lúdicamente, armonizarte, soltarte, mirarte, sentirte, empoderarte, darle fuerza a tu personalidad y ponerle eje en tu universo, saliendo de los moldes, los closets y poses repetidas. Carlos Rock Marino, @carlos.rock.oc, cedi06@gmail.com. Estamos en el viaje. Estamos en el 10º aniversario de la inauguración del monumento a Juana Zurduy. Pero antes de entrar en la nota o en el conservatorio con Andrés Cerneri, vamos al próximo tema musical. Vamos a escuchar el plan de la mariposa Tesoro Escondido. Diego, cuando tú lo permitas. La bruma que acecha los días ya va aclarando de a poco. Estoy aprendiendo a quererme en estos tiempos tan locos. Encuentro un tesoro escondido desde mis vientres oscuros. Estoy aprendiendo a quererme
Sesiones fotográficas online. Un espacio donde la fotografía será el complemento para liberarte lúdicamente, armonizarte, soltarte, mirarte, sentirte, empoderarte, darle fuerza a tu personalidad y ponerle eje en tu universo, saliendo de los moldes, los closets y poses repetidas. Carlos Rock Marino, @carlos.rock.oc, cedi06 @gmail.com. Ahora sí, cuando Diego lo permita o cuando Diego nos dé aire, el conservatorio con Andrés Arneri, el artista que realizó Juana Zurduy y que ahora está enfrente del Centro Cultural Néstor Kirchner en la capital federal. Sí, ya que está, hacemos ronda acá. Bueno, la idea de la peña es que nos cuente primero quién supo. No artístico, porque que lo vean y saben quién son. Claro, sí, yo tengo que olvidar también. Para ver las mentiras se deciden, hacer 100 conocer. Él dice lo que mentimos. Exacto, porque las redes nos permiten diseñar vidas que no tenemos, entonces tú puedes ahí editar tu vida, la vida que viene que nosotros veamos. Bueno, así que pero yo soy un artista vivo del arte, pero una formación accidentada, poco académica, cero académica. Nunca estoy bien siquiera en el taller de artista, pero bueno, se dio por las cosas del destino que terminé siendo el profesor universitario, porque le doy clases en la que es la Escuela Nacional de Meditación y Realización Cinematográfica, y después mi formación estuvo muy ligada a mi formación como militante social, político. No participé nunca en un partido político específico, pero desde el año 92, 93, en la web, en la PAN, donde referentes de la generación mapuche, yo tenía 19, 20 años y fueron quienes me abrieron los ojos a la participación de la sociedad. Después pasaron un par de años y cuando me fui a vivir a Buenos Aires empecé a participar en la Corte contra la revolución peruana. Y todo lo que a mí se me ocurría hacer en ese momento eran cosas distintas, o sea, lo que yo quería decir, las frases, los eslogans, las indicaciones, las ilustraciones tenían que ver con dibujar, pintar, hacer títeres gigantes, o escenografías para teatro, o tapas para amigos que hacían otro tipo de disco, de obras teatrales. Entonces yo siempre estaba asistiendo desde la parte artística, pero para las cuestiones políticas. ¿En qué año fue? Eso es 92, 93.
93, un poquito después de que me conocí. Claro, Yo estaba conocí en 90, 91. Sí, claro. A la incipiente sala Zaraco. Yo iba a ver las proyecciones de él. Si querés contar algo. Bueno, yo iba a ver, les cuento que que en el año 91, supongo, 90-91, en la sala Zaraco en Neuquén, que era un galpón ferroviario con el ferrocarril recién cerrado, o sí, a muy poco que se había cerrado, y el galpón se reutilizó para una actividad cultural, cuyo gestor era Carlos, y yo iba a esa película, y ahí yo le conté a Carlos que para mí fue muy importante ir a esa única actividad que yo veía o conocía en Neuquén, de manera gratuita. Y siempre me acuerdo también después cuando como gestor cultural en actividades en donde van una o dos personas, y me parece que, y creo que lo dice por escrito, a mí me parece que siempre es un éxito. Siempre es un éxito generar una actividad cultural donde haya una, dos o tres personas, porque se está primero trabajando con una minoría, trabajando con gente que le interesa un tema muy específico, y si es por las mayorías, solamente ver películas de Disney o ver obras de teatro, solamente algún tipo de obra de teatro exitosa, taquillera. Entonces, justo el tipo de disciplina artística que es observar poquitas personas, me parece que tiene otra de las formas del éxito, y los gestores culturales están ahí como de guardia, como un enfermero, como un médico, como un bombero, aquellas noches en las que no hay un incendio, pero el tipo, la tipa están ahí, son necesarios. Y bueno, yo por eso respeto y resalto el laburo de los gestores culturales como vos, porque bueno, son los necesarios que hacen que también se le haga esa pequeña diferencia a un montón de jóvenes, como en mi caso en aquel momento, que caminaba desde la villa La Estrella, yo tenía 19 años y era director de una radio, en la villa Miseria, una villa con mucha situación problemática. Así que me tomaba ese día de Franco, digamos, y caminaba desde La Estrella, más o menos 7 kilómetros, hasta la ciudad de Neuquén, el centro de Neuquén, y ahí iba a ver películas que incluso recuerdo mucho de las películas. Bueno, ya que te acordás mucho de la primera. A ver, capítulo de bueno, muy loco, porque yo en ese tiempo, Camilo de él, leyenda artista, de historia del arte, subyugada por mi historia, por la interpretación argentina, terminé siendo el arte. Yo en un principio caí en la norma, así que admiraba a Rodríguez. Pero ese tipo de películas eran las que hacían plantear de todo. La jerarquía, que en ese momento no tenían la palabra de patriarcalidad, pero ayudaban a cuestionar. Sí, hicimos una serie. Inclusive en el cine argentino hicimos también una serie con Camino al Sur, del padre que trabajó mucho con Leo que era la plata de eso fue el impacto. Bueno, ¿y qué nos contarías de qué tema querés contar? Bueno, estamos en vísperas de un proyecto en el que estuve involucrado, y en vísperas digo ahora 12 de julio se cumple, es el cumpleaños, digamos, del nacimiento, la fecha de nacimiento.
ella nació el 12 de julio y murió el 25 de mayo. Murió en 1860. Y bueno, se está por cumplir años, pero hay un número que me pega más, que es que se cumplen 10 años de cuando hice en ese momento, por una cuestión organizativa, tardamos 2 días más en la inauguración, se inauguró el 15 de julio, entonces el 15 estamos se cumplirían 10 años de toda esta situación que fue bastante problemática, yo diría ahora a esta distancia, diría más bien anecdótica, de haber corrido el movimiento de Juana Zurduy, que estuvo 120 años atrás de la Casa Rosada, y bueno, instalar el movimiento a Juana Zurduy. El Cordero Movimiento Colón. El movimiento Colón y instalar el movimiento de Juana. Entonces, y ese debate, bueno, para el cual participé mucho, digamos, argumentando por qué había que poner a Juan en ese lugar y sacar a Morón, que la idea no era destruir, aunque todo el mundo sospechaba que no se iba a volver a reconstruir el movimiento de Colón porque estaba desarmando y quedaba todo desarmado, pero realmente se reconstruyó el movimiento y se reemplazó y reubicó en otro lugar, y bueno, en principio el movimiento de Juan a mí me parecía, defendí mucho el tema de que en un lugar tan importante como atrás de la Casa Rosada, si lo pensás como una especie de eje cívico en relación a nuestra democracia, a nuestra historia, vos podés contar con el Congreso de la Nación, la Plaza de los Congresos, la Avenida de Mayo, el Cabildo, la Plaza de Mayo, el Monumento de Belgrano, la Avenida de la Casa Rosada, bueno, el Cabildo también, y atrás me parecía mucho más coherente el movimiento de Juana Zurduy que el movimiento de Colón. Entonces, es una donación de la cultura que el primer semanario. Entonces, me parecía que estaba bueno correr el movimiento de Colón y poner un momento que tenga respuesta a la propia historia y nuestra organización. Pero cuando uno dice nuestra historia, bueno, se generó un debate importante porque, claro, para los argentinos, para la capital federal, cuando decimos nuestra, pensamos en algo más cercano que Europa. Esta especie de identificación rara que tenemos de sentirnos la mejor sucursal europea. Y pasa con los próceres, ¿no? Nuestros próceres siempre son más identificados, ¿no? Tuvieron más contacto de la capital, digamos. Es decir, pasa con San Martín y Güemes. Por ejemplo, acá no hubo festejo por el Día de Güemes. Y es un tapado. Exacto. San Martín es más centralino, como es más capitalino. Bueno, así que después de aquella inauguración del movimiento de Juana Zurduy, pasó un año y medio y ya en el gobierno de Macri decidió sacar el movimiento de Juana y correrlo al 500 metros. Había 3 opciones. Yo participé en la decisión de dónde iba a quedar. Había una opción de la Indoamericana, un lugar poco desarrollado en la capital federal. Otro lugar era por ahí cerca del Parque Japonés, y otro lugar era ahí donde está ahora, que es la puerta del Centro Cultural Kirchner. Y como desde hace rato, desde el principio del gobierno de Macri, decía no, la escultura no solamente que es muy fea, sino que está muy mal construida, se va a caer, decían que habían hecho informes técnicos y la escultura estaba a punto de caerse. Entonces yo pensé, por eso es que están diciendo esto, porque ahora la van a querer correr, se les va a caer en el camino y se destruyó y chau escultura. Entonces tomé el argumento que ellos mismos decían de que la escultura estaba a punto de colapsar y dije, bueno, de las 3 opciones hagamos el trayecto más corto. Yo no quería poner importancia que estaba muy bueno el lugar en la puerta de Centro Cultural Kirchner, capaz que si decía eso no iba a ser lugar. Entonces dije, por una cuestión casi de ingeniería,
que se ponga a cerrar más corto, ya que está muy bien. Bueno, sí, se puso en el lugar más corto, que era la penetración introducida, cosa que me parece mejor que estaba antes. Y bueno, así que ahí quedó y tuve la oportunidad, pero sé que no me gustaba, pasó una casualidad que no le pasa a ningún escultor del planeta, que es que cuando hice el pedestal de la escultura, pues yo tenía una idea que si te la cuento está buenísima, pero no la pude materializar bien, que es que cuando la presidenta Fernández me pregunta cómo debería ser la base, entonces yo empecé con un discurso anti-europeo de decir sería bueno que tenga una base más relacionada a América, como por ejemplo las pirámides de Tiahuanaco, y no llevarlo a una cosa de altar, como hacen los europeos, de elevación, de pedestalización. Bueno, entonces pensé en una cosa más piramidal, de 3 escalones, sí, básicamente era como ponerlo arriba de una pirámide de Tiahuanaco, más americano. Bueno, hicieron eso que yo había diseñado, pero no quedó me parecía como que comía mucho la escultura, todo terminaba siendo una especie de pirámide, Juan ahí arriba quedaba chiquitita, bueno, la cuestión es que la base no estaba. Pero, ¿qué vas a decir? Eso está bueno y ya está, no vamos a decir, no, la de nuevo. Así que, tenés que ser Cristina o a un faraón le puede dar entonces, bueno, nada, pasa un año y decide que era la nueva oportunidad de diseñar otra base, así que fui a una base modesta, pero también más moderna, más conceptual, más moderna, y que ahora base que tiene ahora. Así que, bueno, bueno, ahí ya no hubo inauguración, nada, solamente se restauró, se hizo, se reemplazó, y tuve que hacer trabajo de colores y cosas, y se terminó. Bueno, entonces, anécdotas. Bueno, de todo, algunas son interesantes, más históricas, porque yo tuve que ir a Portugal, porque la cuestión arranca así, a ver, intentaré ser breve. Cuando muere Néstor Kirchner, porque este es el motivo por el cual yo termino haciendo la escultura, cuando muere Néstor Kirchner, el 10 de octubre del 2010, no, 20 y pico, era el día del censo, 26 de octubre del 2010. Bueno, muere Néstor Kirchner y el presidente Evo Morales de Bolivia viene a la Argentina a quedarse con Cristina, pero quedó 5 días más o menos acompañándola. Desayuno, almuerzo, merienda y cena estaba con ella, o sea, estuvo ahí pegado a bancar a la presidenta. Entonces, entre las charlas que tienen, en una de esas charlas estaba presente Leonor Arauco, que nos conocíamos, era la embajadora de Bolivia. Yo iba a tomar el té con la señora embajadora. Nos habíamos caído muy bien porque yo la invitaba a otro proyecto que había hecho un par de años antes. Cada vez que yo juntaba 1000 kilos más de llaves donadas por la gente para hacer el monumento al Che, hacía un acto ahí, o en mi casa o en algún lugar, y invitaba a algunos embajadores amigos, digamos, de sur, poquitos. Entonces, y tenía buena relación y ellos, a su vez, las actividades de las embajadas me invitaban a algún cóctel, a alguna cosa. Bueno, y con Leonor Arauco teníamos muchas cosas así muy bellas para hablar sobre el arte, sobre poesía, sobre literatura, sobre cosas que nos copaban, y ella está presente en el momento en el que Evo Morales le dice a Cristina: a mí me gustaría donarle a la Argentina un monumento a Juana Suárez, la heroína que es común a nuestros dos pueblos. Entonces, Leonor Arauco dice: yo conozco un escultor que es el que hizo el monumento al Che, que ahora está haciendo el monumento a Juana
estaba haciendo un movimiento a la mujer originaria y lo hace con llaves, con la gente y todo eso. Y entonces Evo, sin haber visto cuál era mi estética, ni si era buen escultor, mal escultor, pero dijo, quiero que lo haga él, quiero que esté él. Entonces yo quedé como parte del regalito, era parte del regalito, no se hizo el concurso porque el presidente Evo Morales dijo, quiero que lo haga él. Así que, bueno, Leonardo Arauco me cuenta toda esta anécdota y ahí yo empiezo a hacer bocetos y después me invitan a viajar a Bolivia para conocer al presidente Evo Morales y hablamos ahí. Me contó varias cosas sobre Juana, pero también me puso una persona para que me llevara a lo que Bolivia conocen como el camino de Juana, la ruta de Juana, que es dónde nació, dónde se crió, a qué colegio fue, dónde se libraron las batallas, bueno, claro, la historia y toda la épica de Juana, para que yo la pueda representar en esos bocetos. Así que bueno, hice el boceto, después lo vi otra vez más al presidente Evo Morales. Cuando él ve la escultura no me dijo ni nada, dijo, perfecto, listo, que lo vea la presidenta porque esto es un regalo para ustedes. Así que un par de semanas después fui a la Casa Rosada, previo al pedido, la entrevista y todo eso, y me hizo esperar 2 horas la señora, y cuando lo ve, me dijo, no sé, 20 correcciones más o menos, desde la cabeza, el tamaño, la manito, un montón de cosas, y bueno, así que tuve que volver a verla con esas correcciones. Ella se acordaba absolutamente de todas, y ahí cuando dijo que sí, que ya estaba, empecé recién ahí a hacerlo. Tardé 3 años en hacer esa escultura. Es la escultura hoy en bronce más grande de la Argentina, tiene 25.000 kilos de bronce, otros 25.000 de hierro, porque tiene una estructura de hierro, tiene 9 metros y medio, y tiene 9 metros y medio porque yo hacía 11 años que estaba juntando llaves con Osvaldo Bayer, que con Osvaldo Bayer éramos muy amigos y nos conocimos, creo que, me parece que menos 1 o 2 provincias, toda la Argentina contando cómo íbamos a hacer el monumento a la mujer original. Y era el monumento a la mujer originaria, no se hacía con nada de dinero, sino con llaves donadas por la gente. Hacía 11 años que estábamos juntando llaves, ya teníamos casi las 10 toneladas. Bueno, así que me perdí ahí se trata gente y me perdí. Bueno, entonces cuando los 9 metros y medio muchas gracias. Entonces porque habíamos prometido con Osvaldo Valle que estábamos haciendo el monumento a la mujer originaria y decíamos, va a ser la escultura más grande de la Argentina y va a tener 10 metros de altura. 10 metros de altura. Entonces, y bueno, claro, cuando el presidente Evo Morales me pregunta ¿qué tan grande podemos hacer el monumento de Juana Zurduy? Yo le dije 9 metros y medio, porque no quería cagar el trabajo con Osvaldo. Entonces, por eso es que dije 9 metros y medio de Juana Zurduy para no romper el récord que nos habíamos planteado con Osvaldo. Así que bueno, y el monumento de la mujer originaria está inconcluso porque tenemos todo el bronce, pero fallece Osvaldo. A mí me sacaron de la eczema, bueno, un montón de cosas y no pude continuar. Pero bueno, es un proyecto que en algún momento así que está enterrado en un galpón en Avellaneda. No, Avellaneda es grande. Sí. Está enterrado como un tesoro. Es un tesoro, realmente es un tesoro. Es un tesoro no solamente por la cuestión de la plata que sale 10.000 kilos de bronce. Es un tesoro por la cantidad de historia que hay dentro de cada persona que me decía, mirá, no sé, la hija de Tejada Gómez dijo, mirá, son las llaves de la casa de mi padre. Manu Chao me dijo, son las clavijas de mi primera guitarra. Un científico dijo, che, mirá, esto es un pedazo del microscopio efecto túnel, que es el primero que se hizo en la Argentina cuando en los 90 no había absolutamente ningún tipo de financiación para la investigación científica.
vinieron 3 científicos a decir, esto pensábamos llevarlo a un museo, pero cuando nos enteramos de esta escultura, preferimos donarla. Es muy caro hacer una fundición, hacer la escultura, solamente el material de soldadura sale millones y millones y millones. Entonces es bastante complejo. Yo tenía bastante de esa infraestructura porque estaba haciendo los otros monumentos, pero bueno, como le ha pasado muchas fundiciones, me fui también. Entonces Es decir, lo primero que se necesita es una fundición. se necesita la fundición. Sí, porque en ese momento era más fácil para mí. Es como si yo nos invitara a todos a hacer, por ejemplo, chicos, consíganme barritas de chocolate y yo hago una torta de chocolate, ¿no? Y ustedes me traen el chocolate, así. Yo puedo juntar, pero bueno, pero ahora, ¿qué necesito? Necesito la harina, un bol, necesito una cocina, necesito una cantidad de cuestiones de la infraestructura para poder hacer la torta, y yo me iba a encargar, y a mí me pasó eso. Cuando juntamos todo el bronce, yo me quedé sin las máquinas, el puente de grúa, el carbón, el gas, la cera, no sé, otras cosas. Entonces, me quedé ahí. Claro, sí. Lo primero que habría conseguir era Una fundición, claro. Sí. Así que bueno, el crisol, ese tipo de cosas son todas cosas caras. Los escultores hacen una escultura en otro material, por ejemplo en arcilla, después en las fundiciones se le hace un molde, ese molde pasa a cera, igual cantidad, el mismo volumen que tiene después la escultura de bronce es en cera. Y o sea que es carísimo, como si hiciera la escultura 3 veces más o menos. Entonces, bueno, un proceso muy antiguo, hermoso. ¿Cuándo recibiste las felicitaciones de los presidentes de Estados Unidos? No fueron felicitaciones precisamente. Tengo 2 temitas con los presidentes de Estados Unidos. Uno en el año 2016, no, ¿16? No, 2000, no, en el año 96, no, porque fue en el 16 y en el 96. El año 96 vino Clinton a Argentina y claro, vino Clinton a Argentina invitado por las relaciones carnales propuestas por el presidente Biden. Bueno, yo participaba en Hijos y en Corremi y estaba sacando fotos, la verdad que mi participación era bastante inocentona, pero esto de sacar fotos iba a ir por todos lados. De repente se arma una super represión. Entonces me pongo a sacar fotos pensando que tenía inmunidad diplomática y le sacaba primeros planos a los policías reprendiendo a los pibes y hasta que entonces uno se da vuelta y me detiene. Fui el último de 205 personas que entraron así en distintas camionetas y nos llevaron a un lugar, a la comisaría 21, ahí en Palermo Viejo. Entonces, bueno, nada, nos robaron las cámaras, algunos les pegaron, a mí no me pegaron en ese momento, pero le habían pegado a varios. Tuvimos dos días y medio en la comisaría. El tema es que, y ahora me lo digo siempre riéndome porque terminó siendo una cosa muy graciosa. En ese momento estaba cagado en las patas porque no sabías cuándo iba a salir, pero nos roban las cámaras, bueno, la pasamos muy mal. Había 5 mujeres y 200 varones. Y entonces, cuando nos dicen de irnos a los 2 días y medio, a la madrugada del segundo día, o casi tercer día, uno de los primeros en salir era yo. Entonces me quedo en la puerta, los policías me decían, tomátela, pibe. Entonces yo me decía, no, me voy a quedar acá hasta que vayan saliendo todos. Entonces cada uno de los que salían yo le tomaba los datos y le preguntaba si quería que le denunciemos a la policía por apremios ilegales, robo por las cámaras y privación ilegítima de la libertad. Así que la comisaría a estas 205 personas nos ponen 3 causas que casi siempre son las mismas de cualquier detenido, de cualquier represión, que son daño a la propiedad pública, daño a la propiedad privada y resistencia a la ley. Cualquier persona que esté detenida en una marcha le ponen ese tipo de causas. Y yo inicio una causa contra la comisaría 21 por apremios ilegales, robo y no me acuerdo más, creo que eso. Así que había una denuncia y una contradenuncia. Siempre estas denuncias tienen un número de expediente o un nombre. En los tribunales se llama más por los nombres.
Entonces había una denuncia que se llamaba, que era la comisaría, que le puso a la causa visita presidente Clinton. Visita presidente Clinton. Y después estaba la denuncia que hice yo, que se llamaba Andrés Cernelli y otros contra la comisaría de Clinton. El tema es que en tribunales agarran las dos causas y las transforman en lo que se llama dos carpetas de un mismo hilo. Y entonces el nombre nuevo era Presidente Clinton contra Andrés Cernelli. Entonces era muy gracioso, porque entonces a mí me preguntaban en tribunales, me decían, ¿vos tenés una causa que se llama Presidente Clinton contra Andrés Cernelli? Yo te veo, bueno, tengo problemas con el presidente de Estados Unidos, bueno, y bueno, nada, era para mi currículum militante, eso me venía, era una cucarda que llevaba con orgullo. 20 años después, 10 años, en el 16, 20 años después, ya asume Macri, hacía poquitos meses que estaba, y lo invita al presidente Obama en el marco, o sea, la visita la hace en marzo, Obama, la Argentina vino a jugar al golf acá a Bariloche. Y Bariloche, porque hicieron el monumento a las banderas ese que está en la entrada de Bariloche. Y se le ocurre, al final creo que no se hizo, pero se le ocurre difundir dentro de donde yo tenía mi taller durante 7, 8 años, dentro de la EXESMA se le ocurre difundir que se iba a hacer un acto con el presidente Obama dentro de la EXESMA. Cosa que a varios nos pareció como un insulto, digamos, en un lugar donde desaparecieron 5.000 personas por lo menos, como si Estados Unidos no tuviera nada que ver, justo ir a hacer un acto con el presidente de los Estados Unidos, me pareció como, bueno, nada, y los que estábamos ahí, las agrupaciones y los lugares, digamos, de militancia dentro de la EXESMA estaban todos exasperados, y yo que fui medio anarco, poco orgánico, admito a veces me corto solo, se me ocurrió volver a mi galpón, después de haber hablado con varios compañeros, volví a mi galpón y yo tenía un overol naranja, entonces con un stencil le puse, el overol naranja lo tenía porque era mi overol para soldar, pero el overol naranja se parece a los presos de Guantánamo, entonces en la espalda con un stencil le puse Guantánamo. Y con un pañuelo, un trapo rojo, un lienzo rojo, un lienzo negro, me hago una capucha así. Entonces puse el celular en un lugar, me saqué la capucha, con esta cara que tengo, que era el peor que traje, y arranqué con la espalda que dice Guantánamo, me di vuelta, me saqué la capucha, y con unos carteles en inglés decía: Presidente Obama, no venga el 24 de marzo a la Argentina, para nosotros su visita es violenta e irrespetuosa. Bueno, hice eso, le mandé a unos amigos, yo creo que no tenía ni Instagram en ese momento, creo que no existía, no sé, yo no lo tenía, y se lo mandé a algunos amigos. Y me puse a soldar, porque estaba con el momento de Juana Zurduy, me puse a soldar, no, de Juana no, volví al de la mujer original, ahí estaba empezando a hacer la escultura. Y entonces me pongo a trabajar, y ya hacía como 7 horas que estaba ahí trabajando, y me empiezan a llamar un par de personas por teléfono. Che, vimos el video, qué impresionante, no sé qué, ojo, mirá que estaba circulando un montón, me decían algunos, y bueno, yo ni sabía, o sea, pensé que estaban pasándolo de WhatsApp a WhatsApp. No, era que alguien lo había subido a YouTube y empezó a tener entre 700, 800, o sea, miles, no sé cuánto, miles. Entonces, claro, exacto. Y bueno, y me llaman de la producción de El Negro Oro, de Radio 10, y entonces un productor me dice: ¿querés hablar con El Negro Oro? ¿Te querías una nota por la actividad esta que hiciste? No sé qué. Bueno, sí, claro. Yo no estaba muy preparado, pero me empiezo a escuchar que él hacía el inicio de la nota. Bueno, estamos hablando acá, no entendemos si es una amenaza al presidente de los Estados Unidos, un acto de terrorismo o un acto performático, artístico. Hola, contanos. Entonces yo dije: esto parece que está trascendiendo. Bueno, entonces, y ahí fui defendiendo el concepto de la cuestión artística, pero cuestión política también.
que yo siempre me defino ahí, digamos, para mí es como estar en el mismo estatus, la cuestión de la política y las artes. Entonces, o sea, me digo, el arte es para mí un medio y la finalidad es decir ideas que casi siempre tienen un arribo político. Así que bueno, me bardeaba, estaba en terreno enemigo porque era Radio 10, todo matándose de risa. Y aparte me decía, no, y aparte estás caracterizado como un terrorista. Yo decía, no, solamente la ropa, la cara, esa es mía. No, porque estás como con barba, así como haciendo, da miedo. Bueno, así que 16 años después me llega una invitación para ir una carta documento. Te podrían haber invitado. ¿Viste que fecha cuál? Ah, claro. Cuando el otro día. Sí, Por eso estamos acá haciendo el programa. Todo tiene que ver con todo. Día de la Independencia. Bueno, así que me llega una carta también, porque se había interpretado como una amenaza al presidente de los Estados Unidos. Pero eso no prosperó. En ese momento mi abogado era uno de los hermanos Recalde y me dijo, no, déjalo ahí, no contestemos, no hagas más nada, te pido. Sí. Bueno, habría muchísimo más para charlar, pero mira, yo te dos preguntas finales, si no, después si querés, charlamos en el programa. ¿Qué es arte, qué es cultura para vos? Bueno, como dije, el arte para mí es un medio, uno puede usarlo, pero no me parece ilegítimo ni menor aquel que no esté de acuerdo con lo que yo digo, porque justamente el arte es una ciencia inacabada, infinita, insondable, puede ser tomado desde todos los rincones de la vida y me encanta que una persona no coincida con lo que yo digo y tome el arte desde cualquier lugar. Me parece, no lo jerarquizo, ¿no? Así que mi perspectiva tiene que ver porque el arte es un medio para decir cosas más importantes que el propio arte. Y en todo caso es un método persuasivo, un método que ayuda a divulgar las ideas. Yo si hubiera encarado aquel monumento al Che desde simplemente ser un militante de izquierda, creo que todavía estaría juntando llaves. Ser artista, escultor, juntar las llaves de esa manera, contar la forma en la que lo hacíamos, estar más abocado a las formas las distintas formas de la comunicación que abarcaba poder divulgar, propagar ese proyecto, hizo que más gente se adhiriera, ¿no? Y había personas que me daban la llave diciéndome, me encanta que hagas esto, porque el Che era argentino, y aparte cómo no va a ser, cómo no va a haber un monumento al Che, porque era argentino. Y entonces había otro que decía, me encanta que haya un monumento al Che porque es un homenaje a la revolución cubana y te daba la llave. Y otro te dice, yo banco al Che por tal cosa, y otro que no tiene nada que ver con ese, te da la llave. Entonces está buenísimo cuando el arte o un acto simbólico, a la vez que es simbólico, es polisémico, o sea, tiene distintas formas de poder entenderse, y vamos todos hacia la construcción de algo. Entonces y esto fue un aprendizaje muy grande para mí, porque yo primero pensaba, con todos los monumentos que hice así, sobre todo con los de llaves, o con participación colectiva, es que yo primero arranco pensando que la gente me está ayudando a mí a terminar una escultura. Y después me voy dando cuenta que la escultura nos está construyendo a nosotros. Es como el acto se empieza a dar vuelta, porque toda esa cantidad de historias, les conté la del microscopio efectotúnel, las clavijas de la guitarra, un señor que trajo un crucifijo y una placa mortuoria de un cementerio, y me dijo, por favor, tiralas juntas, a las dos cosas, tiralas juntas porque las placas de la tumba de mi mamá y las placas de la tumba de mi papá. Entonces yo quiero que cuando los tires juntos, los dos elementos se abracen en el estado líquido para transformarse en esa escultura. Entonces, no tiene nada que ver con el Che ni con la mujer original.
Muy pocas veces usado en los medios de comunicaciones. El tiempo es tirano. Discúlpame, Andrés, no pudimos cerrar el programa, pero te prometo y le prometo a los oyentes que lo vamos a pasar en otra oportunidad. Hasta acá fue el viaje desde Villa Langostura con Andrés Cerneri. Este viaje sobre el turismo, el arte y la cultura desde aquí. Andrés Cerneri en la inauguración, a los 10 años de la inauguración del monumento de Juana Zurduy. Muchísimas gracias a usted que está del otro lado. Muchísimas gracias a todos los que estarán por YouTube y por las redes. Recuerden, muchísimas gracias, @ muchísimas gracias, Diego Guernica. Hasta el próximo miércoles en esta travesura radial desde Villa Langostura que denominamos El Viaje. Comienzo del espacio publicitario.